Las esponjas marinas, esos seres aparentemente simples que habitan los océanos desde tiempos inmemoriales, representan uno de los mayores enigmas y a la vez una de las claves más importantes para comprender el origen de los animales. Su existencia se remonta a épocas tan remotas que su estudio equivale a mirar a través de una ventana hacia los primeros pasos de la vida multicelular en nuestro planeta. El Filoporífera, como se les conoce científicamente, no solo fascina por su antigüedad, sino por las preguntas fundamentales que plantea sobre qué significa ser un animal y cómo surgieron las primeras formas de vida complejas en los mares primordiales. Para adentrarnos en este fascinante tema, debemos primero comprender que las esponjas son consideradas los metazoos más basales, es decir, los animales más primitivos que aún sobreviven en la actualidad. Su estructura corporal carece de tejidos diferenciados, de órganos propiamente dichos y de simetría bilateral, características que sí poseen prácticamente todos los demás animales. Esta simplicidad morfológica, lejos de ser un signo de inferioridad evolutiva, representa más bien una ventana al pasado, un modelo viviente de cómo podrían haber sido los primeros organismos pluricelulares que dieron el salto desde la vida unicelular hasta las formas complejas que hoy dominan los ecosistemas. El registro fósil nos ofrece pistas fragmentarias pero reveladoras sobre el origen de estos singulares organismos. Los descubrimientos más impactantes provienen de formaciones geológicas extraordinariamente antiguas, como los esquistos de Dushantuo en China, donde se han encontrado estructuras microscópicas que algunos investigadores interpretan como posibles embriones de esponjas primitivas, datados en aproximadamente 600 millones de años. Aún más sorprendente es el hallazgo en Namibia de fósiles del género Otavia, pequeños organismos perforados que recuerdan a esponjas modernas y que se remontan a unos asombrosos 760 millones de años, en plena era criogénica, cuando la Tierra posiblemente estaba cubierta por glaciares, en lo que se conoce como la hipótesis de la Tierra bola de nieve. Estos fósiles, de apenas 1 milímetro de tamaño, pero con un sistema de canales internos característico, sugieren que las esponjas ya existían antes de la gran explosión de vida del período cámbrico, desafiando nuestras ideas sobre cuándo y cómo surgieron los primeros animales. La importancia de estos descubrimientos no puede subestimarse, pues coloca al origen de las esponjas en un contexto geológico y ambiental radicalmente diferente al mundo actual. Los océanos de aquel entonces eran notablemente distintos, con menor concentración de oxígeno, una química marina más simple y una biosfera dominada por microorganismos. En este escenario, las primeras esponjas probablemente evolucionaron a partir de ancestros coloniales similares a los cuanoflagelados modernos, organismos unicelulares que poseen un flagelo rodeado por un collar de microvellosidades y que muestran un sorprendente parecido con las células características de las esponjas actuales, los cuanocitos. Esta transición desde colonias de células cooperativas hasta verdaderos organismos pluricelulares integrados debió ser un proceso gradual en el que emergieron novedades evolutivas como la especialización celular, la matriz extracelular compartida y los mecanismos de comunicación intercelular, todos ellos requisitos fundamentales para la animalidad. El estudio de los genomas de esponjas modernas ha proporcionado evidencias sorprendentes sobre este proceso. A pesar de su simplicidad anatómica, las esponjas poseen muchos de los genes que en otros animales se asocian con funciones complejas como el desarrollo embrionario, la adhesión celular y la señalización molecular. Esto sugiere que el kit de herramientas genéticos básico para construir un animal ya estaba presente en el ancestro común de todas las esponjas y los demás metazoos, y que la evolución posterior consistió más en reorganizar y especializar estos componentes que en inventar nuevos sistemas desde cero. Particularmente revelador ha sido el descubrimiento en esponjas de genes de la familia Hox y Pax, que en otros animales dirigen la formación de patrones corporales complejos y el desarrollo del sistema nervioso respectivamente. La presencia de estos genes en organismos que carecen tanto de simetría bilateral como de neuronas plantea fascinantes interrogantes sobre las funciones originales de estos elementos genéticos y cómo fueron cooptados posteriormente para construir cuerpos más complejos.
La paleontología continúa proporcionando piezas clave para este rompecabezas evolutivo. En los estratos del Cámbrico inferior, alrededor de 540 millones de años atrás, aparecen los primeros restos indiscutibles de esponjas en forma de espículas mineralizadas, las estructuras microscópicas que forman su esqueleto interno. Estas espículas, compuestas de sílice o carbonato de calcio según el grupo, presentan ya una notable diversidad de formas que indican una radiación adaptativa temprana. Pero quizás el testimonio más espectacular de la importancia de las esponjas en los ecosistemas antiguos son los arrecifes del Cámbrico medio construidos por arqueociatos, un grupo extinto de esponjas calcáreas que formaron las primeras estructuras arrecifales masivas de la historia de la Tierra, precediendo a los arrecifes de coral modernos por cientos de millones de años. Estos ecosistemas desaparecieron misteriosamente a finales del Cámbrico, pero demostraron el potencial ecológico de las esponjas como ingenieras de ecosistemas, un papel que todavía desempeñan en los océanos actuales. La filogenia de las esponjas modernas revela una historia evolutiva compleja. Tradicionalmente, se reconocen tres clases principales: las Demospongea, que incluye la mayoría de las especies actuales, las Hexactinelida, esponjas de cristal con esqueleto de sílice, y las Calcarea, esponjas calcáreas. Estudios moleculares recientes sugieren que las esponjas podrían ser parafiléticas, es decir, que no todos los grupos descendieron de un ancestro común exclusivo, lo que añade otra capa de complejidad a nuestro entendimiento de sus orígenes. Particularmente intrigante es la posición de las Hexactinelida, cuyas células forman un sinsitio continuo, una red de citoplasmas fusionados, único entre los animales y que podrían representar un linaje separado muy antiguo. Las adaptaciones fisiológicas de las esponjas reflejan soluciones innovadoras a los desafíos de la vida animal temprana. Su sistema de alimentación por filtración, basado en el flujo de agua generado por los coanocitos, es extraordinariamente eficiente y ha persistido con pocos cambios durante cientos de millones de años. Carecen de sistema nervioso, pero muestran respuestas coordinadas a estímulos ambientales mediante señales eléctricas que se transmitan a través de sus tejidos, lo que sugiere los orígenes de sistemas de comunicación más complejos. Su capacidad para sintetizar una asombrosa variedad de compuestos químicos, muchos de ellos con propiedades farmacológicas prometedoras, habla de una larga historia de interacciones ecológicas y coevolución con otros organismos marinos. El estudio de las esponjas fósiles en contextos geológicos posteriores revela su persistencia como componentes clave de los ecosistemas marinos a través de las eras. Durante el Paleozoico, grupos como las estromatopóridas, posiblemente relacionadas con las esponjas, formaron arrecifes masivos en los mares devónicos. En el Mesozoico, las esponjas silíceas experimentaron una notable radiación adaptativa, diversificándose en formas que ocuparon nichos ecológicos desde aguas someras hasta las profundidades abisales. Esta resiliencia evolutiva, sobreviviendo a múltiples extinciones masivas, testimonia el éxito del plan corporal porífero a lo largo de escalas temporales geológicas. En los ecosistemas modernos, las esponjas continúan desempeñando roles ecológicos fundamentales. En los arrecifes coralinos funcionan como biofiltros eficientes, procesando enormes volúmenes de agua y reciclando nutrientes. En las profundidades marinas forman verdaderos jardines que albergan una rica biodiversidad. Su capacidad para albergar comunidades microbianas simbióticas las convierte en nodos cruciales en los ciclos biogeoquímicos oceánicos. Recientemente, se ha descubierto que algunas esponjas pueden sobrevivir en condiciones extremas de temperatura y química marina, lo que amplía nuestro entendimiento sobre los límites de la vida animal. Desde una perspectiva evolutiva, el estudio de las esponjas desafía constantemente nuestras concepciones sobre qué define a un animal. Su desarrollo embrionario, aunque diferente al de otros metazoos, comparte características fundamentales como la gastrulación. Su sistema inmunitario, aunque simple, muestra sofisticados mecanismos de reconocimiento celular. Su plasticidad fenotípica, capaz de modular su morfología en respuesta al ambiente, revela estrategias de desarrollo alternativas a las de animales más complejos. Las investigaciones más recientes están revelando aspectos insospechados de la biología de las esponjas que tienen implicaciones profundas para entender el origen de los animales.
Estudios de genómica comparada muestran que las esponjas poseen muchos más genes en común con los humanos y otros animales complejos de lo que se pensaba, incluyendo genes relacionados con la apoptosis, muerte celular programada, la inmunidad y la comunicación intercelular. Esto refuerza la idea de que la complejidad animal se construyó sobre una base genética ya presente en el ancestro común de todos los metazoos. El origen de las esponjas marinas representa, en última instancia, el origen de la animalidad misma. Su estudio no solo ilumina el pasado remoto de la vida en la Tierra, sino que plantea preguntas fundamentales sobre los procesos que permitieron el surgimiento de la complejidad biológica. Como testigos silenciosos de una época en que los océanos eran un mundo de formas de vida experimentales, las esponjas nos recuerdan que la simplicidad puede ser tan reveladora como la complejidad, y que entender sus orígenes es, en cierto modo, entender nuestros propios orígenes como parte del gran árbol de la vida animal. En este sentido, cada nuevo descubrimiento sobre las esponjas, ya sea en el registro fósil, en su genética o en su ecología, no solo añade una pieza al rompecabezas de su evolución, sino que redefine nuestra comprensión de cómo surgió y se diversificó la vida animal en nuestro planeta. Las esponjas marinas, esos humildes habitantes de los océanos, guardan en su organización corporal y su biología molecular las claves para desentrañar uno de los mayores misterios de la biología evolutiva, el paso de lo unicelular a lo multicelular, de lo simple a lo complejo, de los primeros experimentos de la vida hasta la asombrosa diversidad animal que hoy conocemos. El futuro de la investigación sobre el origen de las esponjas promete revelaciones aún más fascinantes. Avances en técnicas de secuenciación genómica permitirán reconstruir con mayor precisión el ancestro común de todos los animales. Nuevos descubrimientos fósiles en rocas precámbricas podrían llenar los vacíos en nuestro conocimiento sobre las primeras etapas de la evolución animal. Y estudios detallados de la biología del desarrollo en esponjas modernas continuarán proporcionando insights sobre cómo se construyó el primer animal a partir de sus componentes celulares y moleculares. En conclusión, el origen de las esponjas marinas no es solo una cuestión de interés académico, sino una ventana privilegiada a uno de los eventos más trascendentales en la historia de la vida, el surgimiento de los animales. Su estudio interdisciplinario, combinando paleontología, genómica, biología del desarrollo y ecología, continúa transformando nuestra comprensión de este crucial capítulo evolutivo. Las esponjas, esos organismos aparentemente simples que han habitado los océanos por más de 3/4 partes de la historia de la Tierra, siguen siendo, paradójicamente, uno de los mayores tesoros científicos para comprender los orígenes de la complejidad biológica y la maravillosa diversidad del reino animal.